Vamos a ver una serie de aplicaciones de la manufactura aditiva. Estos son un poco los sectores en los que se dividen estas aplicaciones. Donde más aplicaciones hay es en la fabricación de piezas de uso final, es decir, salen de la máquina para ser instaladas en donde se tengan que utilizar. Luego sería prototipos funcionales, prototipos para ver ergonomía, colores, texturas, etc. Luego tendríamos en la educación, también un uso en la educación y en la investigación, un uso intensivo. Y luego ya en la industria se usa para realizar fijaciones, agarres de brazos robóticos. También ayudan en la fabricación de moldes y de utillaje para otros procesos de fabricación, que ya veremos más adelante. Y también para realizar modelos, simplemente para mostrar al cliente cómo quedaría su diseño antes de pasar ya a la fabricación definitiva y a gran escala. Bien, entonces, uno de los primeros usos de la manufactura aditiva es el prototipado de piezas. Es decir, ver la apariencia del diseño en 3 dimensiones. También esto se puede imprimir con colores. Ver la ergonomía, también la funcionalidad. Se pueden instalar estos prototipos en la máquina donde tenga que funcionar, dependiendo del material, por supuesto, y ver que también funciona. Si es una caja para meter electrónica, pues ver que la electrónica encaja antes de pasar a hacer el molde de metal que hay que hacer para el proceso de inyección de plástico, que ya veremos también más adelante. Aquí tenemos un caso de la ayuda de la impresión 3D en agilizar los tiempos y reducir los costes de fabricación de moldes para el moldeo por inyección de plástico. Entonces, aquí tenemos el molde de metal. Veis que son elementos bastante complejos, con pines de eyección, sistemas de refrigeración. Entonces, antes de pasar ya a hacer la cavidad del molde, que es donde está definida la geometría de la pieza, lo que se hace es imprimir esa cavidad con una impresora 3D, ¿vale? En este caso son ejemplos de la empresa Stratasys, que es una de las más potentes a nivel industrial. Y aquí vemos pues, un ejemplo de sobreinyección. Tenemos una parte metálica y electrónica con un circuito, incluso una PCB aquí, ya dentro del molde, y sobre eso se inyecta el plástico para ver, pues en este caso, para ver qué tan bien se comporta ese diseño, y si se comporta de manera correcta, pues pasar ya a hacer estas cavidades en metal. Aquí tenemos un ejemplo en medicina, un medidor de oxígeno en sangre. Este tipo de producto fue muy demandado durante la pandemia y esta empresa, Deep Plastic, pues lo produjo primero en impresión 3D para ver la ergonomía al prensar el dedo para que no molestara y luego que cupiese toda la parte de electrónica, la carcasa, etcétera, antes de pasar a la producción en masa. Y aquí tenemos un producto que se usa en un dispositivo para la endoscopia. Se fabrica en el material definitivo que está aprobado por las agencias estatales que tienen que aprobar todos los materiales de uso médico. Se pueden fabricar con este molde impreso en 3D y luego ese producto se puede pues, probar en el dispositivo donde va a ir instalado finalmente. También se puede esterilizar para ver cómo se comporta el material, dónde se puede quedar desechos, etc. Y luego, una vez comprobado, rediseñado y vuelto a comprobar, pues pasar ya a la producción en masa con mayores garantías. Aquí tenemos otro ejemplo de ayuda de la manufactura aditiva para fabricar matrices de troquelado, doblado, etc. Como el ejemplo de la derecha. Aquí tenemos un punzón y una matriz para doblar una chapa metálica impresos en 3D. Una vez comprobado, pues se pasaría a la fabricación en masa de esa matriz y de ese punzón. O otro uso interesante de la manufactura aditiva es que yo puedo generar productos personalizados que no se producen en masa, sino que se producen en bajas cantidades, por ejemplo, cientos o miles de productos, utilizando solo piezas fabricadas con manufactura aditiva. Lo mismo en los moldes que vimos anteriormente de inyección de plástico. Si yo solamente necesito 1000 piezas, no vale la pena fabricar un molde de metal para ello.
estos corazones y núcleos fabricados con manufactura aditiva pueden durar varios ciclos de inyección o simplemente se vuelven a imprimir, pero siempre van a ser más económicos que fabricar una matriz o un molde metálico. Entonces, ideal para producción de bajo volumen, pocas piezas. Bien, luego tenemos un montón de piezas funcionales para ensamblajes a medida, por ejemplo, los perfiles de aluminio, para hacer agarraderas de brazos robóticos, para hacer sujeciones, para luego hacer control de calidad, para ayudar a los operarios en el ensamblaje de los productos, para medición y control de calidad. También existe la fabricación de gran formato para fabricar, por ejemplo, chasis de coches, de barcos. Aquí tenemos una impresora que se llama BAAM, Big Area Additive Manufacturing, pues imprimiendo un barco. En la Fórmula 1 y en la industria aeroespacial ha encontrado unas aplicaciones muy interesantes. Primero porque son productos que no se fabrican en masa. O sea, la Fórmula 1 no fabrica millones de coches como podría ser Volkswagen. Y lo mismo en la industria aeroespacial. No se fabrican miles o millones de cohetes. Entonces, la impresión 3D es ideal porque puede fabricar elementos muy complejos como esta cámara del motor del Draco, de la nave espacial Dragon, de la industria SpaceX. Aquí vemos la impresora que fabrica ese tipo de productos ya en metal, en titanio, y a través de esta máquina capa a capa. Y en la Fórmula 1, que cualquier mejora, aunque sea de un 1%, da una ventaja competitiva a las casas que compiten, pues a través de software CFDs que analizan la aerodinámica del coche, pues podemos fabricar alerones o cualquier tipo de pieza que ayude a ganar algunos segundos en la carrera. También tenemos componentes electrónicos imprimibles, por ejemplo, esta tapa que ayuda a detectar si el contenido del cartón de leche está malo, pues está hecho con impresión 3D. Y dentro de esa tapa están impresos pues, los elementos como resistencias, capacitores, inductores, etcétera, que hacen posible ese circuito para avisar al usuario de que esa leche está estropeada y encender un LED o producir un sonido, etcétera. Bien, también se están usando las impresoras 3D para hacer electrónica flexible o wearables. Los wearables son dispositivos que se ponen en la ropa o en el cuerpo para monitorizar el movimiento del usuario. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos y por todos lados os estoy dejando links para profundizar en esas aplicaciones si os interesan. En medicina tenemos un amplio campo de aplicación de la impresión 3D. Por ejemplo, para la creación o la fabricación de implantes, que son elementos totalmente personalizados y a muy baja escala, porque se produce uno por paciente, pues la impresión 3D es ideal para este tipo de aplicaciones. Aquí tenemos un implante de cadera, un implante de vértebra, que se han fabricado a partir de escáneres de las zonas donde van a ser implementados. Luego tendríamos de la misma forma guías quirúrgicas para reconstrucción facial, instrumental quirúrgico a medida para asistir en una cirugía. Tendríamos modelos para formación médica. Esto es un modelo de corazón muy similar al corazón real, impreso en 3D con materiales especiales. Otra aplicación interesante es que el equipo médico que necesita extirpar, por ejemplo, un tumor de un órgano, puede practicar cómo va a ser la cirugía, estudiar las mejores vías, con órganos impresos a partir de escáneres o tags del órgano real del paciente. Y de esa manera, pues practicar ahí y llegar con mayores garantías a quirófano. Otra aplicación de la impresión 3D de elementos personalizados y a baja escala son los Invisalign. Aquí tenemos unos moldes hechos con impresión 3D de la boca del paciente, la boca inicial y cómo sería
todos los pasos intermedios hasta conseguir la dentadura ideal, y sobre esos moldes impresos se hace un proceso que se llama termoconformado, que es deformar una hoja de plástico sobre ese molde a través de calor y vacío. Entonces, de esa forma se adapta ese plástico al molde de la dentadura y obtenemos los Invisalign, ¿vale? Entonces, los Invisalign no están de por sí, el elemento no está impreso, sino que para llegar a él se han usado elementos impresos de la dentadura de los pacientes. Bien, y tenemos también implantes dentales de este tipo, impresos a través de una tecnología que también vamos a ver, que se llama PolyJet, que además de dar la forma adecuada de los elementos impresos para que se parezcan a los dientes y a la encía, incluso da la textura y el color de esos elementos. Eso se hace a través de una de las máquinas más empleadas, es la DentaJet de Stratasys, que cuesta unos 60.000 euros. Bien, y otros elementos que se hacen, ya estos no son tan personalizados, son los audífonos, también por tecnología SLA. Aquí vemos los típicos soportes de esta tecnología. Aquí vemos lo complejo que puede ser un audífono con todas esas conexiones, y además son bastante costosos, entre 5.000 y 10.000 euros. Y ahora os voy a hablar de otra línea que se abre gracias a la impresión 3D, en este caso la bioimpresión 3D. La bioimpresión 3D intenta solucionar dos problemas actuales, como son el implante de órganos y la prueba de fármacos y cosmética. En cuanto al implante de órganos, pues hay dos problemas principales. La espera de donantes, que como vemos en este gráfico, es más del doble que los trasplantes en sí que se hacen. Y por otro lado, el rechazo del órgano, que ya vamos a ver por qué evitaríamos ese problema a través de la impresión 3D, de la bioimpresión 3D. Bien, y en cuanto a las pruebas de fármacos y cosmética, pues la idea es fabricar órganos en dispositivos que se llaman órganos en chips, que reaccionen tal y como reaccionaría un órgano real, y así probar sobre ese dispositivo medicinas o cosmética y no tener que hacerlo sobre personas o animales. Y luego, gracias a esos órganos en chips, podríamos también desarrollar medicina personalizada y así darle al paciente lo que ese paciente necesita por esa enfermedad que tiene, y no algo genérico, que es lo que se hace hoy en día. Bien, ¿y cómo funciona la bioimpresión 3D? Pues es imprimir capa a capa, como vemos aquí en este vídeo, biomateriales, bioquímicos y células con hidrogeles, que se llaman biotintas, para generar estructuras 3D funcionales. Por lo general son multimaterial, porque así son los órganos que tenemos en el cuerpo. Esas células que comento aquí en este listado serían células madre del propio paciente, y de esa manera se evitaría el rechazo del órgano, porque son tus propias células madre que han creado ese órgano en sí. Bien, la idea no es imprimir el órgano en sí, sino una estructura que se asemeje al órgano, y en esa estructura sembrar las células madre que van a desarrollar el órgano real, un órgano natural real. Y poco a poco esa estructura se va biodegradando y solamente quedaría el órgano real. Está haciendo actualmente, ya tenemos tejidos funcionales para testeo in vitro, es decir, órganos en chips. ¿Vale? Esto sería un poquito un ejemplo. Esto es mucho más complicado que esto, porque este órgano hay que vascularizarlo. Aquí tenemos un poquito el esquema. Y tendríamos pues ya tejido hepático, que se comporta como el hígado, tejido del riñón, tejido del corazón, que lo vemos en este vídeo, como este elemento impreso pues palpita como un corazón. Tendríamos piel con estructura vascularizada, que esto ya se está haciendo para trasplantes en pacientes. Tejidos de pulmón, que también para testar pues medicamentos para el pulmón. Y en cuanto a tejidos para medicina regenerativa, pues están
ya imprimiendo elementos y órganos que están poco vascularizados, es decir, que no necesitan pues todas esas intrincadas estructuras para llevar el alimento a la célula y extraer los desechos. Por ejemplo, la piel que mencionábamos anteriormente, el cartílago, aquí tenemos orejas, narices, válvulas de corazón, insertos óseos, es decir, los huesos poco vascularizados también, córnea, pues todo esto ya se está imprimiendo y probando con animales o ya con pacientes. En la Universidad de La Rioja se ha desarrollado una tesis doctoral que se ha centrado en desarrollar una plataforma que transforma cualquier impresora 3D de escritorio en una bioimpresora 3D. Esta plataforma tiene un coste de unos 2.000 euros y pues ayudaría en gran medida a acelerar todas las investigaciones en esta línea. Las bioimpresoras comerciales, como esta Incredible de C-Link, pues cuesta unos 24.000 euros. Además son impresoras cerradas que no se pueden modificar y la ventaja de esta plataforma es que se puede modificar según las necesidades del laboratorio que la quiere instalar. Es una plataforma, por lo tanto, open source. La tesis doctoral se hizo en conjunto con la Universidad de Medicina de la Mujer de Tokio y la Universidad de Helsinki. Este es el doctorando, Enrique Sodupe, y yo fui una de las tutoras junto con Carmen Escobedo y Andrés Sanz. Estas son algunas de las estructuras que se pueden crear con su plataforma. Aquí tenemos un vídeo del cabezal imprimiendo una estructura vascularizada y bueno, vemos diferentes estructuras multimateriales que se han podido crear con su plataforma. Además tiene control de temperatura para que las células estén a gusto. Y aquí tenemos una prueba de supervivencia de células. Los puntos verdes serían las células vivas y los rojos las células muertas. Hemos comprobado que hay una supervivencia del más del 90%, lo cual valida esta plataforma. ¿Y vosotros qué vais a hacer? Vosotros vais a realizar productos que ayuden en la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es la que promueve el mantenimiento, desarrollo o recuperación de la independencia de personas. Estas personas, por una enfermedad o un accidente, han quedado en una situación de dependencia y necesitan un producto para volver a recuperar esa independencia. Y vosotros vais a desarrollar diferentes productos que van a ayudar a estas personas en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Pues a vestirse, a asearse, a hacer la compra o diferentes casos que ya vais a ver. Diferentes casos que, bueno, ya estamos en el tema 3, deberíais de estar ya desarrollando. Bien, en cuanto a terapia ocupacional, hay una asociación que se llama Ayúdame 3D que desarrolla este tipo de prótesis de manos, de piernas y las lleva a países en vías de desarrollo de bajos recursos por todo el mundo, específicamente en África. Bueno, aquí podemos ver diferentes productos desarrollados por alumnos de otros cursos y fotos de las presentaciones finales. Aquí abajo os dejo los vídeos de todas esas presentaciones finales. Viene la televisión, la radio, los periódicos, etc. Y lo que se augura en un futuro es que pues, tengamos en los hospitales, en las clínicas, impresoras de órganos que van a imprimir órganos a demanda con tus propias células madre. También vamos a tener órganos en chips, órganos impresos para el testeo de fármacos y cosmética. Y vamos a tener impresoras de este tipo que van a imprimir in situ tejidos a demanda. Por ejemplo, en el caso de una quemadura, pues que impriman la piel que hace falta para cubrir esa herida. Y este señor, Christopher Barnett, augura que en el futuro las personas, cuando sean adolescentes, van a escanear su cara para que cuando sean más mayores y ya empiecen a salir las arrugas y manchas y defectos, pues puedan ir a una clínica de estética con su archivo de su cara adolescente y va a haber una máquina que va a remover las arrugas, manchas, etc. Y luego una impresora que va a recubrir ese rostro y lo va a hacer lo más parecido posible a su rostro de cuando era adolescente. Bueno, eso es lo que dice este señor y bueno, puede ser.
Más aplicaciones, pues aplicaciones en alimentación. Aquí tenemos unas impresoras que hacen pizza, otras impresoras que en un cubito te ponen todos los nutrientes necesarios para cada comida. Esto se dice que es lo que van a llevar los astronautas cuando vayan a Marte. O también pues lo van a llevar los soldados en sus incursiones. Comida impresa, y los reposteros están encantados porque ya pueden hacer esculturas de chocolate pues muy complejas que antes eran imposibles. Más aplicaciones en obra civil y en arquitectura, pues tenemos maquetas para arquitectura, maquetas de yacimientos, y aquí tenemos una impresora 3D que fabrica casas. Esto es una impresora montada en un puente grúa que lo que hace es ir echando hormigón y va construyendo la casa, que ya como puedo hacerla capa a capa, tiene geometrías pues diferentes a las casas normales. Esto es un concurso que se hizo en el norte de África y ganó esta universidad española, la UPV, Universidad Politécnica de Valencia. Se ganó 80.000 euros en este concurso. Aquí están poniendo los marcos de madera para sujetar las zonas donde van a estar las ventanas. Y bueno, esto por supuesto es en cámara rápida, y esto sería en cámara normal. Así se estaría echando el hormigón en tiempo real. Hay también aplicación de la impresión 3D para personas ciegas. Por ejemplo, modelos de lo que sale del escáner 4D del vientre de una madre, que no puede ver el feto, pues lo puede palpar. Pues aquí vemos diferentes obras de arte también que se han pues hecho en relieve gracias a la impresión 3D, libros, mapas,